¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, bienvenida, bienvenides, la inclusión, a un espacio más de noches para bajar de peso. Por aquí tengo un ruidito musical. Soy vecina de Sinaloa y pues estamos aquí con la banda y si no me pongo a bailar en un ratito más, pues es que ya me contagió la música. Pero estamos aquí muy contentos. ¿Cómo te encuentras? Platícame en dónde te encuentras, desde dónde nos estás viendo. Recuerda invitar gente en este en vivo, a dejar tu like, a compartirlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que vamos a hablar del TAC, trastorno alimenticio compulsivo. Vamos a ver de qué va, de qué trata, qué están haciendo las asociaciones, la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta situación que créeme que les está rebasando. Vuelvo y regreso, y con este tema de la pandemia, pues muchísimo más. Las personas que llegan conmigo a estas sesiones, a estas espacios para tratar el sobrepeso, créeme que la pandemia ha sumado y de una forma impresionante. Y dime si no, si tú quizá no tengas este tipo de trastornos, sin embargo, al encontrarte en una circunstancia de no contacto con la gente, de no contacto con el exterior, de no poder ir a un gimnasio si es que realizabas alguna actividad física por salud o por lo que tú desees, quedaste en casa y quedaste como, ¿qué puedo hacer? No sé cómo de repente, es más, no sé qué me está sucediendo, sin embargo me puedo ir a llenar esos vacíos sobre la comida. Ese contacto no físico ha sido muy importante en esta circunstancia, en esta situación en las que por valentía hemos decidido estar aquí en este plano, porque créeme que para estar en este momento viviendo y atravesando estas circunstancias, porque hemos sido muy valientes y hemos tomado acuerdos desde otros planos para decir, estoy ahí. Sin embargo, bueno, como te decía, esta es una cuestión que no han podido dar respuesta a este tipo de trastornos. Miren, siempre que voy a dar un tema, pues me documento, reviso, leo, etcétera. Y por ahí estuve en esta situación. Me tuve que meter a canales de YouTube para ver en el aquí y en el ahora de qué está, cómo va este tema, cómo lo están tratando, porque el día de ayer precisamente conmemoran, es una fecha especial que es representada con un listoncito medio color azul, medio color aqua, medio color así, no sé si por ahí te diste cuenta, por ahí posteé algo en mis redes, en el cual mencionan al 30 de noviembre como el Día Internacional o Conmemoración Internacional del TAC, de trastornos de alimenticios compulsivos. Entonces, me dio la tarea, dije, vamos a ver, porque ya sabes que ahorita el ritmo de la vida está cambiando de una forma vertiginosa, está impresionante, estamos viviendo una cosa, al día siguiente estamos viviendo otra, ya se nos olvidó lo que estaba sucediendo en el momento anterior, y bueno, estamos a un ritmo también muy acelerado, muy apresurado. Entonces dije, tengo que ir a ver de qué se está hablando, ¿no? ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué contenidos están ofreciendo en este tema de las plataformas? Y pues lamentablemente, y nuevamente he de decir, ok, te dicen qué, pero no te dicen el cómo. Sí, es una situación en la que las personas atraviesan por diferentes circunstancias, te sugieren ir con un equipo multidisciplinario en el cual si tú estás en una situación de este tipo, entonces dicen, ok, vas a ir con este equipo en el cual va a estar de por medio un psiquiatra, pero también un psicólogo, pero también un nutriólogo, pero también no sé qué. Entonces es un equipo muy integral, muy completo, y hasta con el bariatra, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, ok. Y si al final de cuentas esto, y te lo pongo por escrito, es una circunstancia de un conflicto, de una cuestión que tienes que trabajar a nivel emocional para que esto se haya detonado. Ahora,
También importante mencionar que es una situación que está presente en personas jóvenes y ahora con la pandemia no tan jóvenes. Bueno, y regresamos. Ok, sabemos qué es lo que sucede, sabemos cuáles son las conductas, las consecuencias, la anorexia, anorexia, no, la anorexia nerviosa, pero también la otra parte que te lleva a estar comiendo de más y bueno, bulimia. Y entonces dices, bueno, ok, puedo identificar y puedo ponerle nombre a esta situación, que además, para mí, muy peligroso el que de repente te etiquetes en alguna situación en la que no estás. O de repente etiquetemos a nuestros jóvenes en una circunstancia que igual no lo es. O sea, hay que descartarlo, hay que revisar, hay que ver si realmente esto ya es parte o bien dices, bueno, es que no pasa nada, mira, no es bulimia, es que fíjate que mi hijo pues está comiendo, pero porque es de buen comer, o está comiendo de más porque pues está creciendo, o está comiendo de más. Y bueno, aquí es como, son muchas cosas, voltear a revisar, a ver, papás, ¿realmente te estás dando cuenta qué le está pasando a tu hijo, a tu adolescente, a tu niño? ¿Realmente te estás dando cuenta si por qué está buscando la comida? ¿Por qué la está escondiendo? Chicos de 8 años, de 7 años que están escondiendo la comida bajo la cama, que esta es una de las conductas más recurrentes en este tipo de situaciones. Son conductas escondidas, son conductas que muchas veces de adulto no queremos como ver. Y como padres, muchas veces tampoco. Hay que tener cuidado con esto, hay que ver qué les está pasando a nuestros jóvenes, hay que ver qué les está pasando a nuestros hijos, en este y en todos los sentidos. Esto porque pues, nos toca hablar sobre este tema. La bulimia tuvo para mí un boom mucho más, ¿cómo te puedo decir? Lo veíamos un poco más en los años 90, cuando también los estereotipos que nos presentaba el tema social, yo no me acuerdo si por ahí te comenté en alguna de las transmisiones en los 2000, por ahí en los 90, que nos presentaban aquellas modelos hermosísimas de Victoria's Secret, que no tenían nada de nada por ningún lado, ni por donde le vieras. Y fue como un boom. Había páginas, incluso había páginas de internet, porque fui, revisé, me metí, fíjate desde hace cuánto te estoy hablando, en donde había un acompañamiento de personas en las que te decían, es que tengo hambre, no, espérate, no comas, ve a tomar agua, cómete una manzana, y estaban como en un acompañamiento para poder llegar a adelgazar tan, si recuerdas esta situación de por estos años más o menos, eran estas chicas adolescentes y jóvenes que estaban en este tema de querer ser excesivamente delgadas, por supuesto, trayendo como consecuencias muchas veces fatales, una situación que todavía a la fecha están lidiando con esta situación, están con este problema como consecuencia pues de que tu cuerpo no recibía los nutrientes, tu cuerpo no recibía todo lo que necesita, agua y manzanas, o sea, hazme el favor, porque eso era lo que le sugerían. Un peligro sin duda alguna. Ahora estamos en un momento diferente, colocados ante una circunstancia como la pandemia. Sin embargo, con esta nueva también plataforma que he observado de TikTok, ahora están como los cuerpos más curvis. Sin embargo, cuerpos que han sido producidos, cuerpos que pasan por el cirujano estético para tener boobie, para tener cadera, para tener pierna, etcétera. Obsérvalo y te vas a dar cuenta que ahora como que viene el tema de las curvis. No está mal. Sin embargo, hay que revisar situaciones. Yo les he mencionado mucho a las Kardashian, les he mencionado mucho a la J-Lo, que son como estructuras de cuerpos mucho más sanas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que estar revisando de veras los momentos que vamos atravesando. No hay como tener una salud emocional, no hay como estar sano
desde las emociones. Si tú estás atravesando una circunstancia, revisa qué conductas son las que tienes. Primero, cómo identificar. Igual, si ya las identificaste, y ahorita te voy a decir como más o menos en dónde o cuáles son las conductas que te pueden, digamos, encender ese foco para que puedas tú, sin ser determinantes, ojo, era lo que te decía hace un momento, revisar si es una cuestión de la pandemia que te llevó a esto o desde antes vienes con esta historia o bien esto se ha hecho un poquito más crónico o un mucho más crónico. Antes de pasar al tema de las conductas, déjenme saludarlos, por favor, porque a mí me encanta conocer quién está aquí, quién me está acompañando, quién está comprometiéndose con estas noches para bajar de peso. Mientras tanto, coloca, por favor, tu hashtag kilos abajo ya, para que la gente no se quede con el que sí, ok, identifico que tengo un trastorno, pero ¿y qué hago? ¿Me van a derivar con un equipo multidisciplinario? ¿Y qué más puedo hacer? Porque el tema es que avanzan y luego vienen para atrás. Vamos a saludar a las personas que me están acompañando porque yo quiero agradecerles de corazón, con corazones de la transformación, desde mi sillón amarillo enviándote corazones color amatista. Entonces, por favor, conciencia, sí, me ayudas. Sagrario, listísima con su hashtag. Vamos a hacer sorteo, pónganse muy listos, vamos a hacer sorteo. Inviten a las personas para que tengan algo que sí les va a ayudar con este tema. Dice, feliz, un gusto enorme de estar aquí nuevamente con todos ustedes. El gusto sagrario es nuestro, dijera Joaquín Sabina. Entonces, ¿se les acabó su gordita? Sí, señor. Ese también es un tema que quiero tomar, se les acabó su gordita. Aldo Flores, listo y emocionado para empezar. ¿Cómo te ha ido, Aldo? Coméntame todo, por favor. Él pone su hashtag kilos abajo ya. Y Pilar Ramírez nos dice, hola, saludos desde nuestro Querétaro, saludos hasta Querétaro. Y nos manda corazones, por supuesto. Kilos abajo ya, muy buenas noches, a punto de, bueno, estamos hablando acerca de este tema y me autosaludo. Muy bien, Gina Velasco, como siempre, buenas noches y comenzamos. Gina Velasco es una terapeuta que está teniendo un éxito muy interesante con el tema de las parejas. Si hay alguna circunstancia que quieres arreglar, que no consigo pareja, que sí tengo, pero estoy teniendo sí, problemitas, que estoy atravesando una situación con la pareja, ve con Gina, por favor, porque te va a ayudar. Está trabajando de una forma preciosa, estaba ahorita haciendo unas cosas muy, muy interesantes y te la recomiendo. Bienvenida, Gina, gracias. Yes. Claro que sí, Sagrario. Héctor Estrada, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Querida, gracias desde Perú, muchas gracias. Urbi et Orbi, Rafael, el caballero del buen decir, le decimos. ¿Qué tal desde Perú? Muchas gracias desde Perú. Luz María nos dice kilos abajo ya con su hashtag. La maestra Ana Luz, qué bien se ponen estas noches. No, maestra, y espérense, porque estamos haciendo como una calistenia. El viernes se va a poner cada vez mejor y vas a ver, maestra, va a salir aquí, vamos a aventar frijoles y vamos a aventar las habladas, siempre en el buen sentido. Gracias, maestra, por estar aquí. Gina Velasco Flores, gracias, Gina, qué linda. Servidor de nadie, saludos desde la Sultana, muchas gracias, desde Monterrey, el cabrito de Monterrey. Ay, Dios todopoderoso, por favor, no me antojes. Ana Luz dice, presente como cada miércoles. Yo sé, maestra, yo sé. Gracias, Sagrario, así es, noches para adelgazar y bajar de peso, sin duda alguna. Mil besos. En serio, me vale madre. Hola, espectacular, me encanta ese peinado. Ay, y eso que ve nada más. ¿Cuál? Todo ahí peinado despeinado, mi Nelly. ¿Cómo ves? Gracias, Nelly. Kilos abajo, ya está la gente aplicándose. Edison Santa Cruz, buenas noches, saludos en este hermano. Gracias, Edison, que es el señor, me vale madre. Gracias. Buenas noches a todos. Saluda, Julia. Gracias, Julia, por encontrarte aquí. Claudia Hernández, kilos abajo. Ya por ahí también de repente anda mi amiguita Claudia Medina.
Claudia, si me estás viendo, un besote grande, una gran amiga de la prepa, cómplice, bueno, etcétera. Atravesamos y todavía la seguimos atravesando, tantas risas, tantas carcajadas, parte de mi historia. Una dominicana bien chilanga, así es, mana. Gracias por estar aquí. Gracias. Alberto García. El Cachuchas, ¿se acuerdan que les platiqué del Cachuchas que nos presume sus platillos y él delgado porque es muy atlético, nada, y come lo que quiera? Qué envidia, muchos diremos, ¿no? Aquí anda el Cachuchas, ¿verdad que hemos hablado del Cachuchas? Gracias, Beto, por estar aquí. Aldo Flores, corazones de transformación para todos. Así es, Aldo, corazones de la transformación. Ya estoy más ligera y me encanta sentirme así. Buenas noches, bellas y besos. Gracias, Claudia. ¿Y por qué más ligera? Platicándolo todo, por favor. Y Pilar nos dice, maestra, desde hace 2 semanas me doy tiempo para realizar un tiempo para caminar. Empecé 15 minutos, ahora ya ni siento, camino como 45. Es una distracción para mi mente. Bravo, te felicito. Kilos abajo ya, Pilar nos da su hashtag, Rafael, kilos abajo ya, también nos pone, ay, cuánta gente, cuántos saludos, luego me regañan que porque te la pasas saludando y no estás dando contenido, entonces, a ver, bueno, vámonos más rapidito, porque pues es que sí me gusta saludar a la gente, saber quién está, quién me acompaña, echar el chisme aquí, de ver quién está aquí en este canal. Sagrario, bueno, nos pone también Alejandro, ay, tan acompañador Alejandro, muchas gracias. Anda brincando de canal en canal, Alejandro. Pilar Ramírez con sus corazones. Dora, hello, maestra. Al contrario, Dora, gracias por estar aquí. Nos manda corazones, kilos abajo ya. Y Dora Castillo, fíjate qué buena programación, ya aprendieron, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Y Gina tiene canal, ¿qué hubo, Gina? ¿Qué hubo? Mira, por favor, está en eso, lo está digamos, preparando. Sin embargo, puedes encontrarla en página de Facebook, Gina, ¿puede ser? En la página de Facebook, Gina, pónganla por favor para que la gente que tenga alguna situación que quiera trabajar el tema de pareja con programación neurolingüística gestal, es una psicoterapeuta gestal, no, es coach, es instructora de coaches, es reconversora, bueno, pues es que podría estar aquí, dice lo que es, instructora de instructores, bueno, tiene una amplia background, tiene un amplio expertise, Gina, ponlos por favor, Gina, compártenos, están preguntando, compártenos por favor ¿cómo se llama? Tu página de Facebook, porque está en estas situaciones del canal de YouTube, porque está conociendo, está viendo así como qué voy a poner, qué voy a decir, y está en este tema, Nelly, sin embargo, puedes encontrarla a través de su página de Facebook y tiene mucho que ofrecer, al igual que el Clan Velasco, mi hermana Alma Velasco, que también trabaja con pacientes, con personas, tiene un amplio expertise también en el tema de cáncer, psicoterapeuta gestal, reconversora, es también tiene todos los grados de programación neurolingüística, master coach, practicante, todos los grados, y somos personas que nos hemos certificado directamente con uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, orgullosamente el doctor John Grinder, y la maestra Ana Luz Velasco también como parte del clan Velasco. Ella también, bueno, tiene una expertise también impresionante, entonces pónganme por favor, chicas, si andan por ahí, el doctor no, porque anda muy ocupado el doctor Velasco, pero también tiene su canal y tiene su página de Facebook y tal, pero bueno, los que estamos en este momento aquí, por favor pónganme, perdón, dónde las pueden encontrar, su canal, su página de Facebook, porque la gente quiere conocerlas, la gente quiere saber en dónde las encuentro. Alma, área de medicina, área médica, tema de cáncer, tiene unos testimonios impresionantes. Gina, su fuerte, vamos a decir, su fortaleza, el tema de parejas. Y Ana Luz Velasco es como una amplia gama. Prosperidad, pareja, adolescentes, autoestima, especialista en el tema también de la... Pues especialista en muchas cosas, o sea, pero bueno, estoy orgullosa. Fíjate que la única que no soy, la única que no es
terapeuta gestal soy yo titulada. No, lo que pasa es que cuando yo quise especializarme en este tema de la terapia gestal, ya no, lamentablemente, la maestra de maestras de esta terapia en Guadalajara, en el Instituto Gestal de Guadalajara, trascendió. Y me detuvo como un poquito y dije, uy, qué mal rollo, no llegó el momento. Sin embargo, ellos sí son terapeutas de gestal, Ana Luz es psicóloga, y tienen, todos estamos en el tema del desarrollo humano y con una experiencia y con muchas cosas de veras que poder ofrecer a la gente. Ceci, grandiosamente, muchas gracias, Ceci, como siempre acompañándome, Ceci. En serio, me vale madre, nos pone su hashtag. Ok, vamos a continuar porque gracias, miren, Anita bonita noche con ustedes desde San Luis Potosí, desde San Luis La Paz, Guanajuato. Ay, tan hermoso Guanajuato. Bueno, continuemos, por favor, ¿les parece? Gracias. Ustedes sigan comentando de dónde nos están saludando, porque voy a seguir platicando y voy a seguir saludándoles. Bueno, entonces hablábamos que ayer fue este Día Internacional del TAC, Trastorno Alimentario Compulsivo. Y les estaba comentando que lamentablemente les está superando. Te dicen cuáles son los tipos de conductas, te dicen cuáles son las consecuencias, te hablan, pero no, vaya, no están teniendo, lamentablemente, las herramientas y técnicas para trabajar este tipo de desórdenes. Al final, siempre la cuestión es el tema emocional. Fíjate que estaba viendo dentro de todo este material, la única persona congruente, no me acuerdo ahorita del nombre es una doctora, que incluso estaba tomando una especialidad en España, algo así estuve viendo, en la que ella decía, pues sí, o sea, sabemos que está sucediendo, sabemos consecuencias, sabemos que esto trae tipo de conductas y tal. Lamentablemente, aún con todo este equipo interdisciplinario, no hemos podido dar una respuesta. Y esto a mí me parece muy, muy interesante porque ahorita nos vamos a ir al tema, como les decía, de este tipo de situaciones, ¿no? El tipo de conductas, el tipo de consecuencias y todo lo que abarca este tipo de trastornos. Pero me pareció muy congruente y se lo hizo conocer en un comentario. La primera persona que veo que es congruente y ético, el decir, no sabemos cómo afrontar esta situación. Yo pienso que es una cuestión de ignorancia en el sentido de, mis respetos para sus conocimientos, o sea, no estoy hablando desde esa cuestión, sino más bien desde que no conocen este tipo de técnicas. En mis cursos que yo he dado de presenciales, que el último, por cierto, fue hace 2-3 años, en el Fiesta Americana en Guadalajara, llegaron nutriólogos, llegaron psicólogos al curso, porque están viendo que es necesario tener las herramientas con las que se está trabajando. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno el saber, ok, ya sabemos que, por ejemplo, existen una subida y bajadas de peso, que es este círculo culposo de que de todas maneras no bajo, pero de todas maneras, pues, ¿para qué hago el esfuerzo si de todas maneras no bajo de peso? Pero entonces luego me siento con culpa, pero luego también me siento muy mal. Y yo me imagino que si estás atravesando una circunstancia de este tipo, sabes de qué te estoy hablando y sabes a lo que me refiero. De hecho, estaba viendo una persona que tiene sobrepeso, scurvy, un sobrepeso importante, y es como de repente, es muy famosa, esta persona te habla de moda, te habla de maquillajes y está en un sobrepeso importante. Yo de repente cuando le escucho como hablar, cuando se trata de esto, es como tener una postura de acéptalo, ese es tu cuerpo y nadie tiene que llegar a decirte que sí puedes bajar de peso porque te están presionando, porque entonces estamos sobre ciertos estereotipos, porque entonces te están como haciendo bullying, un mensaje entre líneas, ¿sabes? A esto se refiere y es cuando
te juro que me dan ganas de decirle, es que creo que estás ignorando que existe algo que puede ayudar, que puede aportar, pero ya sabes, como todo se va como hilo de media en una conversación, hay quienes están de acuerdo, otros que dicen, no normalices el sobrepeso. Está bien está bien que te ames, que te aceptes, que hables del body positive y todo este tema. Sin embargo, ¿me puedes cerrar las ventanas, amor, por favor? Sin embargo, es que se está oyendo y me voy a poner a bailar banda, entonces esto ya no estuvo padre. Y te decía, es como no normalices, o sea, sí hay que trabajar en la aceptación mientras estás en un proceso en el que estás trabajando tus emociones, trabajando tus creencias, para que puedas lograr llegar a este peso saludable. Obviamente en el entendido que hay que trabajar el que no te sientas con esta presión de no solamente social, sino de la familia. Tu hermana sí baja de peso, ¿eh? Tu prima, mira tu prima, ¿eh? Ella sí tiene fuerza de voluntad, ¿eh? No como otras. Este tipo de cosas, que lo digo así medio chistoso, sin embargo, pues existe, lamentablemente. O esos mensajes entre líneas que te está mandando la mamá cuando te compra, mira hija, te compré la dieta keto, ¿eh? Aquí vas a encontrar un montón de recetas. Es más, toda la familia nos vamos a poner con este tipo de dietas o nos vamos a poner con el ayuno intermitente. Yo no digo que este tipo de sugerencias puedan ayudar, claro que ayudan, pero te voy a poner un reto. Si tú estás atravesando una situación entre de depresión, de falta de fuerza de voluntad, estás en una situación triste, ponte en un ayuno intermitente, a ver si te funciona. Es más, ve con el nutriólogo, a ver si te funciona. Claro que no. Y no es porque no funcione el nutriólogo, por algo pues está, ¿no? Sus estudios, su conocimiento, etcétera. Yo no digo que es eso. Es que no se trata la raíz del problema. Esa es la cuestión. Este tipo de trastornos, esta culpabilidad. Ahora, ¿de dónde viene este tema en el que te puedas ir sobre los atracones de comida? O bien, en donde estás dejando de alimentarte. O sea, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás dejando de alimentarte en el tema de la anorexia? Y hay algo bien interesante que me encontré que viene a confirmar una vez más el tipo de situaciones que se presentan detrás de los conflictos, de estos trastornos. Ya te hablé ahorita un poco acerca de las conductas. La bulimia, bueno, en el caso de la, ay, se me olvida el nombre, creas, de la bulimia, ciertamente, esta me cruzó con la anorexia, ahorita vamos a la anorexia. La bulimia, el comer escondidas, el tener esos atracones, el después ir al baño para deponer y tal, que de repente se convierten en estas conductas, te decía yo, que son como escondidas, situaciones escondidas, y la gente a veces no nos queremos dar cuenta que está sucediendo. Estamos como, ay, es que no quiero subir de peso, y estamos justificando y tal, ¿no? Y en el caso de la anorexia, pues ya sabes que es el dejar de comer. Bueno, entonces detrás de cada situación, ¿por qué estás tratando por qué te estás violentando de esa manera, dejando de nutrirte? La comida no es que engorde por sí, es una consecuencia. No hay alimento bueno, no hay alimento malo. El que te comas unas papitas, el que te comas un pastel, no pasa nada. Hay que ver las cantidades que te comes de pastel y qué sucede, la razón por la cual te estás comiendo esas cantidades de pastel o esas cantidades de carbos, de pan, de tortillas, de refrescos, de calorías, que te digo, no te vas por las ensaladas, ¿verdad? Ni por los alimentos más sanos, te vas sobre las cuestiones que te hacen subir de peso. Entonces, en este sentido es, bueno, ¿qué sucede? En el caso de la anorexia, para mí, no me han llegado todavía situaciones, sí me han llegado preguntas de, ¿y qué pasa cuando la situación no es una cuestión de sobrepeso, sino al revés? No puedo subir de peso. ¿Qué nutrientes, fíjate bien, qué nutrientes están haciendo falta en tu vida? Pero no estoy hablando de nutrientes de los alimentos que te proporcionan, sino nutrientes de la vida.
es azúcar, esa sal que tiene la vida. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿En dónde has dejado de nutrirte, de vivir la vida, de alimentarte? Caso contrario a la bulimia. Es exceso, bueno, ¿qué está pasando con estos excesos? ¿Qué está pasando al tratar de llenar ciertos vacíos, por decirle de alguna manera? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hay detrás? Ok, lo puedes identificar. Y es aquí en donde te digo, no están dando respuesta. Bueno, afortunadamente en esas áreas, porque aquí, créeme que damos respuestas. Y entonces es muy interesante. Una cosa te va llevando a otra. Si no comes, si comes vas a tener pues, estos problemas metabólicos, lo que ya hemos visto, ¿no? En el tema del metabolismo. Y si no, vete a mis videos, por favor, a los que están ahí en mi canal. Ahí hablo acerca del metabolismo. Obviamente te traen este tipo de situaciones. Sobrepeso y obesidad. Y una situación bien presente en este tipo de temas, la baja autoestima. Y es como una cosa lleva a otra. Dime tú, como están tratando a esta persona como de normalizar o ponerle un nombre de, ¿cómo te diré? Acéptate así como estás con el sobrepeso, porque no vas a poder bajar de peso, porque estás enferma, porque yo dije, ¿qué irresponsabilidad, la verdad, estar diciendo esto? Claro que existen estereotipos, claro que existen cuestiones sociales que te dicen todo este tipo de cosas. Sin embargo, sí puedes hacer algo, pero estás haciendo y me extraña porque ya ha tomado terapias, no sé cuánto tiempo tiene con el psicólogo, etcétera, y es como, me extraña esto, porque entonces estás como, tú tienes una responsabilidad muy grande con esto. Y no es tratar de decir, o más bien estás reflejando desde tu propia postura lo que hay que aceptar. ¿Estás condicionado? ¿Estás condicionada? En estas noches para bajar de peso, no. Y no es tampoco que estemos haciendo un bullying, ni estamos siendo gordofóbicos, ni mucho menos. Sencillamente te estoy diciendo que tenemos que conocer que hay técnicas y hay ejercicios y hay algo que nos puede ayudar para bajar el... No puedes decir, es que estoy en sobrepeso y estoy sana. Si la Organización Mundial de la Salud está diciéndolo, el síntoma es obesidad, es un síntoma. No puedes decir, vaya, sí, puede ser que estés sano o que estés sana en sobrepeso, que puede haber consecuencias después. Y también puede haber un delgado que digas tú, pues no está tan sano. Y aquí es donde digo, no hay como tener emociones sanas, no hay como alimentarte de una forma diferente de la vida, ¿no? De esa surquita, de esa sal que yo te comentaba hace un momento. Y aquí sí tenemos cómo trabajarlo y qué trabajar. Entonces, bueno, te hablaba de que esto te va a llevar a otra cosa, si no lo tratas, estés delgado o no estés en un peso saludable, por decirlo de alguna forma. Porque ahora también están diciendo que bueno, hemos comentado en programación neurolingüística que la semántica, es decir, cómo te comunicas, los conceptos que son para ti, esta comunicación contigo mismo, lo que significa para ti el estar en sobrepeso, dito de otra manera, tu relación con la comida, la forma en que estás pensando, el nombre que le estás poniendo a la situación, a tu cuerpo, a esta estructura, etcétera, es bien importante. Cómo te comunicas contigo mismo. Qué bueno que ya se están dando cuenta de esto. Entonces, dentro de este desencadenamiento, de esta circunstancia de trastornos, vuelve, te repito, a confirmarme. No quiero decirlo como una generalidad, no me gusta hablar de generalidades, pero decir situaciones muy recurrentes. Y fíjate bien, volvemos. Y checa por ahí si es que estás en circunstancia de sobrepeso y más si estás en una situación de trastorno, ¿no? Pérdidas. Cuando digo pérdidas, hablo de separaciones físicas, de pérdidas de trabajo, de pérdidas de, no sé, de personas, de cosas incluso.
Abandono también es una pérdida. Soledad es vivirse como no tener a personas a mi alrededor y lo vives como una pérdida. Espero estarme dando a entender cuando hablo de abandonos, de pérdidas, y estas pueden ser casi, casi siempre desde la niñez o adolescencia. Y te están impactando ahorita, hasta, fíjate, hasta en tu edad adulta, fíjate cuánto recorrido en esta línea de la vida. ¿Cuántas situaciones? La gente se está viviendo en soledad cuando no está sola. Fíjate qué interesante cómo esta percepción del mundo nos hace reaccionar de acuerdo a. Entonces está interesante. Problemas familiares, que viene es como un poquito más de lo mismo. Preferencias sexuales, que ese también ha sido una constante, ¿no? Yo te hablaba hace 2 transmisiones, me parece, sí creo que sí, o la pasada, algo así, de que de acuerdo en donde tengas este sobrepeso, hay un mensaje detrás de. En el tema de las personas que tenían esta estructura, este estómago más abultado en la parte inferior, en donde muchas veces puede cubrir tus genitales, es porque existe una protección, porque fuiste violentada, abusada, y de esta forma, y tiene mucho sentido. Tratas de proteger tus genitales. Tiene mucho, mucho sentido. Está relacionado con esto. Y te lo digo por todo este material que empecé yo a revisar, tengo ganas de estornudar, por todo este material que yo empecé a revisar y a darme cuenta que viene a confirmarme más de las historias de las personas que llegan conmigo para trabajar esta circunstancia del sobrepeso. Y una de esas situaciones es el tema de la sexualidad, que les cuesta trabajo decir, soy, quiero salir del closet, por decirlo de alguna forma, pero por la sociedad no puedo decirlo, me protejo de esta manera. Es bien interesante las personas que están ante este tema de salir del closet y que se protegen de esta forma, con esta estructura, tiene mucho sentido. Y no digo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que hay que tratar la situación, identificar y tratar la situación. Es un mundo de situaciones en las que tú tienes que identificar y descubrir en dónde estás parado. Ahorita estamos hablando específicamente de los trastornos. Hay personas que no precisamente tienen que tener un trastorno y estar en sobrepeso. Acuérdense que yo lo divido de 2 formas: pensamientos, creencias, emociones. Pues estamos ahorita hablando acerca de este tan mencionado TAC, y quise hablar este día y me di cuenta de muchas cosas que la gente ignora que puede resolver y dar respuesta. Entonces está muy interesante. Bullying, más de lo mismo. Bullying, soledad, como te comentaba. Pero también diría yo que en diferentes grados, ¿eh? No es como, te digo así, determinante. Este es como una guía, y en el tema, regreso, del tan mencionado tag, este listoncito azul. Dime si tienes alguna duda, dime si tienes algún comentario con respecto a esto, porque a mí me parece más que interesante. Déjenme ver si por aquí tengo algún mensaje. Ok, que se estaba viendo un poquito ahí como medio extraño, medio pixeleado. Ok, entonces, algo que leí también súper interesante, en el que decía que dentro de estos tratamientos, que yo aquí dije, no, yo no, por favor, no, o sea, tienes que conocer que existe esto, por Dios, o sea, porque fíjate, ya estamos hablando de un escenario, vamos a decir, mucho más dantesco, ¿no? En el cual las personas que entran a un tratamiento, ya obviamente, como te digo, estoy hablando ya de una situación mucho más seria, pero que van a un tipo de tratamientos. Ahí te va. ¿Sabes en qué consiste? En tener una persona 24 horas a tu lado. Si tú vas al baño a hacer pis, ahí está la persona a tu lado.
que si vas a comer, está la persona a tu lado, que si estás durmiendo, está la persona a tu lado. Y es como traer una cosa, o sea, estar tratando de resolver una cosa, pero puedes crear una codependencia, o sea, cuidado con esto. ¿Sí me entiendes? Eso me dejó como muy, dije, Dios Todopoderoso. A veces estás de acuerdo en que quieres decir, déjenme respirar tantito, por favor, o sea, déjame tener paz mental, una libertad mental cuando estás viviendo con personas, nuevamente con la pandemia, que no podíamos salir y en casas que vivían 14 personas en un solo espacio, se está de locura. Ahora imagínate que sumara una circunstancia en la que una persona tiene que estar a tu lado 24 horas. Dices tú, ¿en serio? ¿Ese es el tratamiento? Dije, o yo soy muy ignorante y a lo mejor hay algunas otras cosas por ahí, pero yo no puedo pensar, es impensable tener con una situación así de por sí, que ya no es tan fácil. Y aparte, como tratamiento, que tengas una persona de 24 horas a tu lado, pesado para ti y pesado para la otra persona. Esos son sus tratamientos. Eso es como tratan de arreglar la circunstancia. ¿Ven por qué les digo que es importante que sepan que existe este material? Ayer tuve un coaching con una persona, tuve una sesión con una persona que llegó por, y no voy a decir nombre, no voy a decir por qué llegó, la razón, hipotiroidismo. Más de lo mismo, más de lo mismo. Fíjate qué interesante. Viste que aquí tenemos la glándula, ¿no? Esta glándula tiroidea, sí, de la tiroides. Está aquí a la altura de la garganta. Y yo muchas veces les he dicho, metafóricamente los síntomas, yo digo, como muchos, más bien, a través de lo que he leído de los expertos, que es una metáfora, es una experiencia, es una metáfora. ¿Por qué? La persona tenía aquí su situación de circunstancia, aquí, como sabemos, está en esta parte, ¿no? Cuando empezamos a realizar el trabajo, dice ella, siento ahogarme. No puedo expresar, no puedo decir, no puedo ser libre, no puedo ser yo, porque me condicionaron a que yo me callara, a que yo no expresara, a que yo no dijera. Se detona el síntoma aquí. ¿No te parece interesante? ¿No te parece con muchísimo sentido? Pero eso no lo hubiera descubierto si no llega a una sesión de este tipo, en la que primero hay que revisar cuál fue el origen, cómo surgió, de dónde surgió, para después darle atención a esa situación, a esa circunstancia, a esa parte. De otra manera, va con el médico, obviamente, pues le va a recetar, obviamente, pues ya está llevando a cabo un tratamiento para este tema. Todo lo estoy documentando y le pedí que me diera sus exámenes, que los va a tener próximamente en unos meses más, y que vamos a ver cómo, con el ejercicio que realizamos, qué reacción, qué respuesta iba a tener su cuerpo. Con todo contundencia y por las experiencias que he trabajado con personas con hipotiroidismo, sus niveles se regulan y muchas veces no es necesario ya la pastilla o ya el aplicarles el mentado yo. Vamos a ver, ya les diré, ya les compartiré cómo le fue a esta persona. Obviamente no le pedí su autorización para decir, pues es fulana de tal, o a ver, fulana de tal, comenta y di no, ¿verdad? O sea, respeto a su intimidad, respeto a esta parte. Entonces, no, si después me lo autoriza, con mucho gusto se los compartiré. Sin embargo, esto sí creo que no pasa nada, ¿no? Si digo así como que lo que sucedió, la asociación, la relación de que tú te callas, tú no expresas, tú no dices y me siento sin libertad de expresar, sin decir, porque fui condicionado, porque fui condicionada. ¿A cuántas cosas no estarás condicionado o condicionada? Interesante el tema, pero más allá, enhorabuena si lo descubres. Sin embargo, hay que darle esa atención y hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo con técnicas que te den respuesta.
además obviamente de los tratamientos médicos, mientras se elimina el síntoma. Así es como se trabaja cualquier tipo de síntoma, ¿eh? Hablamos ahorita del sobrepeso, de los trastornos, pero como te decía, Alma trabaja también este tema con el cáncer, al fin un síntoma, bueno, Gina como ya en el área de parejas, pero con las herramientas que gracias a Dios, gracias al universo, existen y podemos ofrecer a la gente. Vamos a hacer un sorteito, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Yo sé que esta parte les gusta mucho. Entonces, el día de hoy vamos a sortear el producto Delgadamente. Delgadamente es una estrategia del corazón de la programación neurolingüística para tener saciedad. Trabajar con tu inconsciente. Vamos a trabajar directamente con tu inconsciente. Este es un producto que tiene como 5 videos, más o menos, ya no recuerdo, como 5 videos en el que yo te voy guiando, yo te voy dando esta estrategia paso a paso para las personas que dicen, pues es que yo no logro tener saciedad, me cuesta mucho trabajo y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo. No, sí se puede, claro que se puede. ¿Recuerdan? Nada más ahora no puse mi letrero, ustedes han de disculpar, pero ¿se acuerdan que pusimos, sí puedo, es fácil y lo voy a hacer para programar tu mente hacia donde tú quieras y no estar más condicionados, porque estamos condicionados a muchas cosas y el trabajo es programar tu mente para obtener resultados diferentes hacia donde sí quieres ir. Entonces es una estrategia muy interesante, como te comento, del corazón de la programación neurolingüística. ¿Y qué vamos a hacer para llevar a cabo este sorteo? Muy fácil y muy sencillo. Mientras te vas preparando, mientras sigues invitando gente, que eso espero, que estés colocando tu hashtag, que estés compartiendo este en vivo, dejando tu like, tus corazoncitos de la transformación. Vamos a ver quién llegó, ¿no? Vamos a ver quién nos está acompañando. Vamos a ver quién se encuentra aquí. Entonces, vámonos vos. En serio me vale madre. Julia Pesantes. Ay, la suegra. Saludos a la suegra. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias. Me ha platicado mucho Nelly acerca de ti y que sigues estos en vivos. Muchísimas gracias. Buenas noches, lista para adelgazar. Claro, claro. Aldo Flores, maestra, me sigue quedando floja la ropa cada vez. Oye, Aldo, ¿vas a desaparecer? No me asustes. No es cierto, no llega a suceder esto. Llegas a tu peso sanamente. Tu inconsciente nunca te va a atacar y va a decir, pues ahora hasta que desaparezcas. Esta fue una broma que hice, pero esta es la forma en cómo funciona. Nunca va a ir en contra de ti. Va a ser de una forma sana. Gracias, Aldo, por estar aquí. Ya tiene fan aquí. Ay, gracias. No, Nelly, gracias. Anet dice, paso a dar mi like, lo veré en diferido porque me ocupo un poco. No te preocupes, amiga, ya sabes que no hay ningún problema. Y Anet estaba haciendo su ejercicio hace un momento, bien aplicada, muy comprometida con su salud. Qué bella familia tienes, Irene, Dios los bendiga. Muchas gracias, Nelly. Tú también tienes una hermosa familia. Ya me he dado cuenta de eso. Para allá voy, perfecto, para allá voy, perfecto. Mari Fuentes nos dice buenas noches, nos saluda Mari, saludos para el señor, ay, el señor Kilos abajo, ay, no. El señor Kilos abajo ya, muchos saludos, Federico. Federico S. Luque es su canal, empezó ya a transmitir Federico Luque, él va a transmitir los días. Ay, espérenme, no. Suscríbanse a su canal porque como está transmitiendo desde Argentina, él está ya en este momento allá en Córdoba, Argentina, y yo tengo con él una diferencia horaria como de 3 horas y creo que hora central México 2, pero mira, para no fallarles y no decirles datos que no son, suscríbanse a su canal de Federico S. Lu, que está dando unos temasazos. La vez pasada lo dio de confianza, si has perdido la confianza, que tiene mucho que ver, por cierto, con este tema de autoestima y tal. Los está dando, entonces ve a su canal, por favor, suscríbete porque tiene mucho que dar, también es parte de la familia, yo lo conozco bastante bien, ¿para qué le damos vueltas, Federico? Es el señor kilos abajo ya, así es, Nelly, gracias,
Gracias por tu hashtag, Nelly. Qué tema tan bueno. Gracias, Ireri. Cada día aprendiendo un montón. Muchísimas gracias, Nelly. Qué linda. Me encuentro a sus órdenes en Facebook como Gina Velasco, psicoterapeuta gestal y con excelentes resultados con el tema de las parejas. Quien quiera conseguir, ¿por qué no consigo, Gina, pareja? A ver, dime. ¿O por qué, Gina, siempre me llegan los borrachos, de esos que ya no existen, eh? ¿Por qué siempre me llegan los tóxicos? Esa palabra a mí no me gusta, pero bueno, tema. A ver, Gina, ¿por qué siempre me llegan los tóxicos? Si yo soy re buena persona y me porto re bien, pero haz de cuenta que Diosito me coloca los tóxicos. ¿O sabes qué, Gina? Últimamente mi relación no ha andado nada bien. Es más, me dan ganas de ir a buscar nuevos amores, porque ya no aguanto esta situación. Ahí está Gina, que les va a apoyar. Gracias, Gina. Rebeca dice, ¿cuál es el tratamiento para la tiroides o depende de cada persona? Hay una técnica en específico, Rebeca, que aplico para el tratamiento y es una técnica de la programación neurolingüística, en donde lo que pretendemos es identificarla, dónde, en qué momento se detonó esta circunstancia y aunque no se identifique, pues darle la atención. En una sola sesión podemos, ¿cómo te puedo decir? Nivelar tus niveles de tiroides, identificar, atender, y como son procesos muy integrales, es como si ajustaras, yo les he dado ya el ejemplo, es como si ajustaras una tuerca y toda la maquinaria empezara a andar. Entonces, se trata de esto, Rebeca. Pilar nos dice, ¡auch! Así estoy pasando algo muy similar, me gusta expresar y ahora debo callar. ¿Cómo por qué razón tendrías que callar, Pilar? Te lo dejo de tarea y si te interesa, pues podemos tener una sesión con mucho gusto, porque acuérdate que hay una frase que me encanta y se las he compartido que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. Hay que tener cuidado con esto. Tema muy interesante. Gracias, Pilar. Qué bueno que te está gustando. Muchísimas gracias por estar aquí. Sofía, fuerte abrazo, mi Sofi. ¿Cómo vamos? Ya sé que bien, ya chateamos en la mañana. Anita Bonita, me gusta mucho el estilo de presentar los mensajes. Es una aplicación de presentar los mensajes. No te entiendo mucho, Anita. A ver si me puedes dar un poquito más de aclararme, porque no me queda mucho, no me queda muy claro. Rebeca Valdés, buenas noches, gracias por este tema importante y relevante. Muchas gracias, Rebeca. Qué bueno que les está gustando. Me alegra mucho. Bueno, me haces conocer, Anita, como qué rollo con este tema porque no te entendí. Nefrachel nos dice, tengo un paciente que ha recibido rechazo por su esposo desde hace 7 años. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Por favor, Rafael, comunícate con Gina. Escríbele a Gina porque ella te va a poder ayudar. Esa es su fuerte de Gina y te va a poder ayudar, apoyar de una forma espectacular. Gina, por favor, bueno, vuelve a poner dónde te pueden encontrar. No sé si algún correo electrónico o tu página de Facebook ahí por mensaje, inbox. Nada más que te sugiero, por favor, gracias, Gina. A lo mejor tienes que agregarla como amiga para que le lleguen los mensajes, porque si no, se pueden ir a la bandeja de mensajes. Digo, me ha pasado que te mandé un mensaje, te escribe una carta y no me contestas, porque se van a una bandeja ahí medio rara si no eres un contacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí por favor comunícate con Gina. Ella, aquí es la mera, como decimos en México, la chucha cuerera en las parejas. Gina Velasco está trabajando increíblemente con las parejas. Como también anda maestra Ana Luz Velasco, también máster en este tema, alma en el tema de la salud, en el tema de cáncer, está hecho unos testimonios impresionantes, también trabaja con resultados, obviamente, y trabajando fuertemente con este tema. Bueno, muy bien, llegó Gladys. Gladys, ¿cómo estás, Gladys? Cuéntamelo todo, ¿cómo te ha ido con ese tema que trabajamos? Espero que muy bien, porque me habías dicho que muy bien te había estado yendo. Vámonos al sorteo. Sorteíto. Vamos a sortear delgadamente una estrategia del corazón de la programación neurolingüística. La gran ventaja que tenemos es que yo estoy en México, tú te encuentras en España, tú te encuentras en, no sé, Finlandia, porque tengo pacientes de coaches de Finlandia, déjame decirte,
mexicanos, claro, finlandés. Y de muchas partes de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, afortunadamente estas herramientas, mira, que nos acercan más la internet. Mis productos digitales, en donde te encuentres, te van a llegar. Lo único que te tengo que dar son las claves de acceso y ya con tus claves de acceso entras a mi página y ya está el producto a tu disposición. Entonces, vámonos a sortear delgadamente del corazón de la programación neurolingüística para que trabajes hábitos y saciedad. ¿Qué más quieres? ¿No? Vamos a trabajar directamente con tu inconsciente. ¿Te late? Si solamente es así, te late, vámonos. Y me vas a decir rápidamente, me vas a escribir cuál es la capital de, ¿listos sus manitas? ¿Listos sus deditos? ¿Ok? Nuevamente, me vas a decir, me vas a escribir, me vas a comunicar, vas a expresarme con tus manitas listas, cuál es la capital de Chile. Vámonos. Escríbeme aquí cuál es la capital de Chile. Esta es una dinámica que se la copiamos al señor Kilos abajo. En una de las transmisiones se las copiamos. Así que por favor, Alejandro, muchas gracias, gracias. Ok, ahorita vamos con Anita Bonita. Ya me escribieron. ¿Quién fue el primero que me dijo cuál es la capital? Vamos a poner a prueba tus conocimientos de las capitales. La capital de Chile, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es, chicos? La capital de Chile. Vámonos, pónganme cuál es la capital. Vámonos, ya se fueron a googlear, de seguro, ¿verdad? A preguntarle a San Google. Bueno, no importa, aunque haya sido así, ponme cuál es la capital de Chile, por favor. Y vamos a ver quién fue la primera. A ver. Conciencia. A ver, vamos a ver si es cierto. Por cierto, ¿hay alguien de Chile por aquí? Porque sé que me acompañan de Perú, pero de Chile no he visto o no sean tímidos. Háganme conocer quién es de Chile. Si es que anda por ahí, alguien de por aquí de Chile, ¿no? Ay, el redoble de tambores, porque ya vamos a decir quién fue. A ver, espérenme, ¿eh? ¿Quién fue a ver, quién fue el ganador, la ganadora? No sé si ya había ganado, a ver, ahorita nos vas a comentar, pero vamos con un redoble de tambores, ¿no? Quitar, a bajarme, pero bueno, la ganadora, que no estoy cierta si ya te ganaste, oye, bien suertuda, Rebeca Valdés. A ver, Rebeca, si ya te lo ganaste, porque no estoy segura, es que la vez pasada, ándale, se ganó doble premio, una suertuda sasa. Oye, está bien, pero hay personas que todavía no se ganan nada. Entonces, Rebeca Valdés ya había ganado, gracias. Ya ven que sí, pero mira, te aplicas, Rebe, te aplicas. Vamos a darle oportunidad a otra persona, así que vámonos. ¿Otra pregunta? ¿Cómo ven? ¿Otra pregunta? Déjenme poner aquí de acuerdo con o la segunda persona que haya contestado, para irnos así como algo más justo, ¿no? La segunda persona que haya contestado, por favor, conciencia, si me haces ahí una revisión. ¿Quién contestó la segunda persona? Ajá. Sí, dice, sí. No, espérense, pero Rebe ya ganó uno de los, ya había ganado, entonces vamos a darle chance a otra persona, porque se me hace que ya se ganó hasta como 3 veces, no sé. A ver, vamos a ver quién es la otra persona que puso. Ándele. Vamos a ver si ay, ya me adelanté, hombre, ya ven, me emocioné. Sofía Rayas, creo que tú no te has ganado, ¿verdad, Sofía? ¿O sí? Vamos, platícame si te lo has ganado, Sofía. Mientras vamos a ir poniendo por favor, mi correo electrónico para que Sofía se contacte conmigo y poderle abrir su material. A ver, conciencia, ¿me pones? Ok, gracias. Aquí está abajo.
aquí está abajo, mi correo electrónico. No ha ganado, dice, no, yo no he ganado. Sofía, muchísimas felicidades. Ahora sí, ¡bravo! Sofía, te lo ganaste, te ganaste el producto de Delgadamente. Escríbeme, por favor. Sí, Rebe, ya sé, eres una súper seguidora y yo te lo agradezco mucho también. Entonces, bueno, mándame por favor tu correo electrónico y ya el día de mañana te abrimos este material. Y, ¿cómo se llama? Y los que tengan alguna duda, los que tengan algún comentario, por ahí preguntaban como qué se hace para trabajar el tema de tiroides, con mucho gusto escríbeme, platicamos acerca de este tema. Y para Rebeca el premio, si no se ha sacado Delgadamente. Aquí están haciendo votaciones, pero me parece que Rebeca ya lleva como dos premios. Sin embargo, espérame, déjame decirte algo. Viene la Navidad, tú tienes que estar preparado, tú tienes que no esperarte, digo yo, ¿no? Si así lo decides, por supuesto, pero ¿para qué esperarte Año Nuevo? A que tengas tus propósitos y entonces ese círculo vicioso como el que hablábamos hace un momento. Ve a mi página, por favor, me la pones ahí, gracias. Aquí puedes adquirir tus productos para bajar de peso. Hay un paquete buenísimo de $97 en donde está banda gástrica virtual, Delgadamente, sonidos sanadores para bajar de peso, un espectacular producto. Mi curso digitalizado que doy, como el presencial que les comentaba, lo doy, son 5 horas de curso. El Slim Fast, también 2 conferencias también magistrales, una por parte del doctor Velasco, mi maestro. Y todo este paquete por $97, y tú dices, no, ¿sabes qué? Pues nada más, nunca me saco nada, pues vaya y compre estos productos, ve a esta página, ve a mi página y ahí los puedes comprar y dices, no me interesan todos, pues puedes comprar el que tú decidas, ¿no? Puedes tener sonidos sanadores, puedes tener Delgadamente, metáforas con programación neurolingüística para bajar de peso, etcétera. Tienes ahí bastantes productos para que tú elijas, ahora sí que tú elijas cuál. Y si dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero una asesoría, pues va, una asesoría, porque me voy a ir de vacaciones, ¿eh? No creas que me la paso así trabajando. No, sí voy a seguir trabajando, pero afortunadamente estoy llenando la agenda y como de repente, pues bueno, estoy con ustedes también en estas transmisiones, pues se me reduce un poquito más el tiempo. Bueno, con decirles que he estado agendando sábados y domingos, y no me van a dejar mentir, por aquí hay personitas que obviamente, bueno, pues sabrán si lo comparten o no, pero hay personitas aquí que han estado tomando asesorías conmigo incluso sábados y domingos, pero acuérdense que estamos llegando así a las fechas navideñas y pues sí, créanme que sí necesito un relax, créanme que necesito un descansito, tomar una buena respiración, refrescarme, resetear el cerebro y regresar con muchas ganas. Sin embargo, mientras esto sucede, voy a seguir transmitiendo, vamos a seguir sorteando productos y pues yo espero que me sigas acompañando, ¿no? En estos en vivos. ¿Qué te parece? Bueno, chicos, pues es correcto, Sofi, es una inversión, te ayuda a tu desarrollo personal. Son procesos integrales, son procesos en donde, como te comento, ¿no? Ajustas una tuerquita y toda la maquinaria empieza a andar. Son procesos que no es que nada más trabaje el sobrepeso, tu inconsciente, quién sabe de qué otras cosas se haga cargo de arreglar en la vida. Sin más, les agradezco muchísimo el haberme acompañado en estas noches para bajar de peso. Te mando un abrazo, te mando corazones de la transformación y toda mi gratitud y agradecimiento, especialmente Nelly, a la comunidad de Nelly siempre tan puesta, te empuja, te apoya, te acompaña, bien puestos, bien comprometidos. Yo les agradezco muchísimo, de veras, desde el corazón, y a toda la gente también comprometida con este tema del sobrepeso, que espero que estos en vivos les estén siendo pues muy útiles para este tema del sobrepeso, por lo menos vayas identificando y te des cuenta que hay algo con lo que tú puedes tratar esta circunstancia transitoria. No nos despedimos, nos vemos el viernes. Hasta pronto.